¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a un ciclo nuevo, a un ciclo escolar atípico a lo que normalmente hemos trabajado. Mi nombre es Fernando Sánchez Campos, imparto la unidad de aprendizaje de estilo y corrección en quinto semestre y habilidad verbal en sexto. La unidad que vamos a llevar en este calendario, es habilidad verbal. Pertenece al Departamento de Comunicación y Aprendizaje. Es la culminación de los otros semestres donde llevaron descripción y comunicación, comprensión y exposición, análisis y argumento, crítica y propuesta, estilo y corrección. Y hoy culminamos, repito, con lo que es habilidad verbal. Habilidad verbal consta de una sola unidad de competencia. Dentro de su estructura tiene 7 temas. El tema número 1 es diferencias entre seminario, simposio, foro, debate, mesa redonda. Este tema o este número 1 corresponde a lo que se llaman técnicas grupales. ¿Qué son las técnicas grupales? Es cómo vamos a mejorar el nivel académico en las exposiciones, tanto en clase como en algún otro evento académico que tengamos posteriormente, es decir, aprender cómo me puedo desenvolver ante un público en forma oral o en forma escrita. Es el tema número 1. El tema número 2 dice técnicas de inferencia. ¿Qué es la inferencia? Para tener la habilidad de comprender un texto, la técnica más eficaz es la inferencia, es decir, deducir una cosa de la otra sobre un tema que implícitamente no está escrito dentro de él. Es decir, lo que el autor trata de transmitir, yo tengo que inferirlo, tengo que deducirlo, tengo que sacar mis propias conclusiones, una hipótesis del texto sobre a lo que se refiere el mismo. Entonces, la inferencia, repito, es una técnica eficaz para comprender cualquier tipo de literatura. Eso es la técnica de inferencia. Hay técnicas de inferencia deductivas, inductivas, de probabilidad, de estadística y de diagnóstico. ¿Sí? Es el tema número 2. El tema número 3 corresponde a la oratoria. La oratoria es una técnica apropiada para un buen orador o un buen escritor. Él trata de transmitir, trata de persuadir, trata de llamar la atención con argumentos, algo sólido de lo que está transmitiendo, ya sea en forma oral, para decir una presentación ante un auditorio que sea elocuente. La elocuencia es la claridad de su discurso que trata de transmitir a un auditorio. La oratoria necesita pues eso, o es una técnica grupal, también se puede decir, que es parte de lo que un orador o un escritor trata de transmitir a través de su lenguaje oral. ¿Sí? El punto número 4, estrategias para debates, modelo Tolmin. Este autor presenta ciertas estructuras de cómo se debe llevar un buen debate. ¿Qué estructura debe llevar? Es su tipografía, elementos que intervienen en el debate para refutar, desde el moderador, el secretario, los participantes en el debate. Es muy importante que conozcamos el análisis y la crítica de un buen debate. Punto número 5, estrategias de comprensión lectora. ¿Cómo vamos a comprender un texto? Ya les mencionaba en el punto número 2 las técnicas de inferencia. Ahora estrategias para comprender el texto. Hay 3 modos importantes para comprender un texto. Número 1, la prelectura. ¿En qué consiste? En leer textos o temas en una forma rápida, sin detenerse, sin encontrar si es la oración principal o la idea principal. No, es leer rápido y después hacer una lectura. Es el modo número 2, la lectura. ¿En qué consiste? En identificar las ideas principales, de qué trata el texto, cuál es su tipografía, la tipografía que puede utilizar el autor. Se utiliza palabras en negritas o en cursiva o otro tipo de tipografía en la escritura. Entonces ahí yo tengo que identificar. Eso es la lectura.
tratar de ir comprendiendo lo que quiere transmitir el autor en el tema que estoy leyendo. El 3, que es la poslectura. ¿En qué consiste la poslectura? Es el aterrizaje, la comprensión del texto, del tema que haya leído a través de un resumen, a través de una paráfrasis, un glosario, un mapa conceptual, un organizador gráfico o otro tipo de ficha. Eso es importante. Esos 3 modos importantes son para comprender, o son estrategias para comprender mejor, con eficacia, un texto. ¿Por qué leo? ¿Para qué leo? ¿En qué momento leo? ¿Qué debo de hacer cuando no comprendo un texto? O una palabra, simplemente. Es muy importante. Eso es el punto número 5, estrategias de comprensión lectoral. El 6 dice teorías lingüísticas. Hablar de teorías lingüísticas no se refiere nada más a conocer la historia de la lingüística, cómo surge un lenguaje, cómo surge el habla, cómo surge una lengua, cómo surge una norma. No, se trata de la estructura o el estructuralismo que originó en la lingüística moderna Ferdinand de Saussure. Él es el padre de la lingüística, y la lingüística, como su nombre lo indica, es la ciencia que estudia el lenguaje. ¿Y qué es un lenguaje? Todo sistema de comunicación, desde un símbolo, una palabra, una imagen, un sonido, etcétera, etcétera. Todo implica un lenguaje para poder transmitir un mensaje. Entonces, dentro de la teoría lingüística encontramos algo que sustenta a esa ciencia, llamadas disciplinas de la lingüística, las cuales son la etimología, la morfología, la semántica, la etimología, la ortografía, la gramática. Son todas esas las que le dan un sustento a una ciencia para poderla entender. Esa es parte de lo que es el punto número 6. El 7, la estilística. ¿Y qué es la estilística? ¿Con qué se come la estilística? La estilística es una ciencia que estudia el estilo. Y el estilo es la forma peculiar que tiene un autor, lo que le da el rasgo característico a lo que escribe o a lo que habla. Hay muchos significados de estilo, tiene su historia el estilo. Entonces la estilística es lo artístico, es lo estético de lo que escribe un autor, y uno lo debemos de entender, o lo debemos de comprender, o debemos de analizar. Si utiliza figuras literarias, en qué momento podemos modificar ese texto sin que pierda esa coherencia. Es muy importante. Entonces la estilística es parte de la lingüística, y la lingüística es parte de la estilística. La estilística es la que estudia al estilo, es decir, repito, al lenguaje oral y al lenguaje escrito. Estos, a grandes rasgos, muchachos, son los 7 temas que vamos a ver durante este calendario de septiembre a diciembre prácticamente. ¿Cómo se van a evaluar esos temas? A través de actividades. Las actividades les van a subir a una plataforma virtual. ¿Cuál es esa plataforma virtual? Moodle Prepa 6. ¿Qué criterios de evaluación? Son 2 criterios, fondo y forma. Es decir, ustedes tienen que presentar a tiempo o en su momento, a buen momento, sus actividades, con claridad, con buena sintaxis, con buena ortografía, limpieza, claridad, etcétera, etcétera. Cada una de esas actividades tiene un valor de 5.38%. Es decir, si son 8 actividades, vamos a ir sumando cada uno de esos porcentajes, juntándolos con las otras ponderaciones como son el examen transversal, el examen departamental, la auto y coevaluación, y por ahí el texto de trabajo se va a englobar a una calificación final que más o menos lo vamos a entregar entre el 13 y el 14 de diciembre, su calificación final. Por lo general, muchachos, por lo general, en mis grupos son muy trabajadores, y se los insisto, tengo evidencias donde es raro que a un alumno saque abajo de 80 de calificación final. La mayoría es de 95, 97 a 100. Y me da gusto y espero que trabajen todos con tiempo y forma, que se dediquen a hacer sus actividades
que sean responsables, que sean honestos, que tengan credibilidad, que no se copien las actividades, para así entenderlos y que no haya ningún problema. Espero que se encuentren bien y gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, buenas tardes.